Pues la idea de hoy, yo voy a llevar un poquito la contravía de lo que se ha venido tocando durante las primeras sesiones en la mañana. Voy a hacer un recuento de cómo ha sido la formación y las tendencias de formación de la medicina familiar a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Y por último, en lo que estamos trabajando en la formación y estructuración del programa de medicina familiar con un currículo único, con unos... Y retomo de la forma como a través de las facultades de medicina que tenemos programas activos de medicina familiar. Ahora sí. En conjunto y acompañamiento con el Ministerio de Salud, se está promoviendo y creando el currículo único de medicina familiar, sus competencias definidas, ¿sí? El perfil del profesional en medicina familiar que necesita el país o que consideramos nosotros necesita el país, y ese es como el recuento que vamos a hacer de la parte de las tendencias y la orientación de formación en medicina familiar. La primera pregunta que asalta cuando vamos a hacer eso, creo que va a responder algunas de las preguntas que se hicieron o que se insinuaron en las primeras sesiones. ¿Para qué formar médicos familiares? ¿Por qué formar médicos familiares? ¿Cómo debemos formarlos? ¿O cómo se sugiere que se debe hacer la formación de medicina familiar? Y si la formación de médicos familiares es diferente a la formación de otros profesionales de salud. Esperamos que con esta corta ponencia, podamos suplir algunas de estas respuestas o iniciar por lo menos la discusión, porque es un tema que nos llevaría mucho tiempo. La formación en medicina familiar está vinculada principalmente a todo lo que es la educación médica. No podemos separar la educación médica tradicional de la educación médica de la medicina familiar. Saltándonos ampliamente en la historia para no caer desde los postulados hipocráticos, desde los médicos de familia en Grecia, desde los médicos de familia romanos, pues vamos a mirar un poco de esa educación médica contemporánea, que tiene, digamos, si no un cisma, sí un elemento fundamental que dio paso a los cambios en la formación y en la prestación de medicina. Estamos hablando de la ley de los boticarios en Inglaterra en 1815, en donde toda esa medicina que se hacía en forma general empieza a fragmentar, por lo menos, si no el conocimiento, sí la actividad del médico, y que tenía que ser una formación en cada una de esas áreas. Esa misma ley de los boticarios aplicada después en forma estructurada, en formaciones, en universidades, en escuelas, con currículos, con docentes dados por las escuelas alemanas, pues llevó a que los países occidentales también, los demás países occidentales, empezaran esa formación bajo esa modalidad de currículos, si no fraccionados, sí con una tendencia a separar el conocimiento. Aparecen una serie de factores que han influido también en la formación médica, no solo en Colombia, sino en América, como es el reporte Flesner, que creo que todos lo hemos leído, todos lo hemos tenido contacto con el reporte Flesner, en donde revisaba lo que era el entrenamiento médico del momento, al principio de 1900, y encontró que de 155 facultades, solo 5 tenían niveles de calidad y podían ser acreditadas. Entonces da unos consejos o unas recomendaciones que se aplicaron a rajatabla en muchos países, en donde se decía que había que aumentar la formación, ¿cierto?, de acuerdo a las evoluciones científicas, de acuerdo a las evoluciones tecnológicas, que había que procurar las especializaciones y las subespecializaciones, y la educación médica se volcó más hacia el conocimiento que proveía de los laboratorios, de la tecnología, de ciertas habilidades y de investigación, y se desvió de lo que era el biopsicosocial de la persona. Esa educación o esa propuesta de atención y propuesta de educación pues empezó a tener una serie de consecuencias, y las ciencias clínicas, las ciencias básicas se separaron. Entre las ciencias clínicas empezaron las especialidades y las subespecialidades. Las básicas clínicas se convirtieron en un paso más para la subespecialidad.
Se fragmentó completamente la atención, digamos que se dividió el cuerpo humano y cada área cogió su parte, ¿sí? Pasamos de la organización de los servicios de salud, de la organización de la atención en salud, a la organificación de la salud. Ya no son servicios, ¿sí?, por organización, sino servicios por órganos. Entonces vamos a encontrar de alguna forma también Instituto del Corazón, Instituto del Riñón, vamos a encontrar una serie de fragmentación en la atención, que no decimos que no sea necesario, pero que en ese momento se convirtieron en el fin y no en el medio de la educación. También aparece la tecnología que divide y fragmenta la educación médica, en donde los principios tecnológicos y los desarrollos tecnológicos dieron origen a otras especialidades y subespecialidades, radiologías, ecografías, endoscopias, resonancias, medicina nuclear. Entonces, ese cambio y ese enfoque de esa medicina que inicia al finales o principios de 1800, pues lleva a la fragmentación y lleva a no solo a la fragmentación del paciente, sino inclusive del conocimiento. Lo más grave y lo que se vio durante todo este momento, durante todo este tránsito de la educación, de esa formación del personal en salud, es que hubo una gran diferencia y una gran separación entre lo que era educación médica y lo que eran los sistemas de salud. Entonces los sistemas de salud inclusive empezaron a tener influencia de cómo querían que le formaran a su talento humano, y no la academia definir qué era lo que necesitaba la sociedad. Esa separación fue muy importante. Llegamos a extremos tan graves en donde nos decían, oiga, mire, es tan grave o tan importante la investigación de las enfermedades que ya cada vez es más difícil encontrar a alguien sano. Eso es cierto, ¿sí? Y muchas veces nos decían, todo paciente bien examinado es quirúrgico, siempre encontraremos algo. De la misma forma como la educación tradicional influye en la educación de medicina familiar, las reformas de educación influyen en las reformas de la educación en medicina familiar. Aparecen entonces desde los años 50, estamos hablando del tema. Desde 1950 las asociaciones de profesores y de docentes decían, la educación está centrada en la enfermedad y estamos priorizando la atención en el hospital. Eso ya se decía en 1950, ¿sí? La OMS en 1960 inició una red de formación, una red de profesores, ¿sí?, que posteriormente en 1979 dieron al network, ¿cierto?, que es la comunidad de instituciones educativas de servicios de salud. Desde ese momento empezaron a decir, hay que reformar la educación nuestra, tenemos que reformar la educación médica. En 1963 el Comité de Expertos de Educación Médica y de Profesionales Auxiliares en Salud dicen, los médicos deben ofrecer atención continua a todos los miembros de familia. 1963. Empiezan a aparecer una serie de iniciativas, primero pues institucionales, nacionales, y aparece entonces en 1966 la formación de la primera Academia de Medicina Familiar en Inglaterra. En 1969 y 1971 en Estados Unidos y Canadá. En 1971 en México aparece una formación de medicina general integral. Ellos mismos en 1975 después crean el primer departamento de medicina familiar en la UNAM. Se crea la medicina familiar en 1978 en España. En los años 80 aparece un gran boom y una gran llegada de lo que es la medicina familiar a América Latina. Chile, Cuba, Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Ecuador. Ahí aparecemos muchos de los programas que estamos activos en Colombia. Para 1991 existían en América Latina 200 programas. Si no eran solo de medicina familiar, eran orientadas a la atención primaria, al cuidado primario. Para 1955 ya hay 56 países en el mundo con especializaciones. Actualmente, en lo que es la Organización Mundial de Médicos Generales y Médicos Familiares, el WONCA, hay alrededor de 82 países vinculados con programas de entrenamiento en medicina familiar. En Colombia, para el momento de los 1980 a los 1990, aparecimos 6 programas
que fuimos 8 posteriormente, incluyendo la Universidad del Cauca y la Universidad del Norte, con programas de medicina familiar y entrenamiento en medicina familiar. De esos, en este momento hay 6 activos, la Universidad del Valle en 1984 con el doctor Mejía, la clínica y la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, que desde su institución en 1971 promulgó el renacer del médico familiar, ¿sí?, con posteriormente especialización en medicina familiar, la Universidad del Bosque, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Universidad de la Javeriana y Universidad de la Sabana. Pero con todo ese paso de la educación y la transformación de las reformas médicas, de la educación médica, pues aparecen también una serie de reuniones, de conceptos, de sugerencias, de tratados firmados inclusive por nuestros gobiernos, por nuestros ministros de educación y por nuestros ministros de salud, en donde desde 1994, decían en Ontario, la Organización Mundial de la Salud y el WONCA, que es la Organización Mundial de Médicos Familiares y Médicos Generales, cuál era la contribución del médico de familia, era importante en la práctica médica y en la educación médica, y que se acercaban más a la gente. 1996 en Buenos Aires decía: el entrenamiento de los especialistas en medicina familiar requiere de un programa de posgrado residencial de alta calidad. Mayo del 2002 en Sevilla, España, en la primera cumbre iberoamericana de medicina familiar, dice: hay 4 conceptos y 4 preceptos que hay que mantener, que son: los sistemas de salud deben estar dados a las necesidades y las demandas de los ciudadanos. Se debe hacer aportaciones de la medicina familiar para mejorar esos sistemas de salud y se debe formar medicina familiar en el pregrado y formar medicina familiar en el posgrado. Son complementarios, no son excluyentes, involucran uno con el otro. Y hablaba del papel del médico familiar dentro de los equipos de atención primaria. 2007, Organización Mundial de la Salud y WONCA en Singapur, dicen: el médico familiar es el papel central para disminuir la equidad, para mejorar la equidad en los sistemas de salud, una atención costo efectiva y mejorar la calidad. Promueve que toda escuela de medicina debe tener un departamento o una unidad de medicina familiar y que todo estudiante de una escuela de medicina debe tener contacto con el departamento o unidad de medicina familiar. 2008, la medicina familiar, la OMS en una resolución determina que es el núcleo para integrar el cuidado primario con los sistemas de salud. Si queremos integrarlos de alguna forma, ahí está la medicina familiar. 2008, APS renovada, la medicina de familia es la especialidad más cercana al cuidado primario. Necesitamos cuidado primario, necesitamos APS, busquemos los que saben o los que lo han aplicado y los que lo conocen en este momento. La Organización Médica Mundial en el 2011 dice: debe continuarse con el entrenamiento de médicos familiares a nivel mundial. Hay un consenso en el 2010 de las escuelas de medicina con responsabilidad social. Ese consenso dice: hay que anticiparse a las necesidades de la población. Tenemos que tener en cuenta en la formación de médicos generales y de familia los determinantes sociales, deben incluirse los determinantes sociales. Se debe esa asociación con los gobiernos y los grupos de interés, empezando desde los pacientes en adelante hasta los aseguradores, prestadores. Participar, y las escuelas de medicina y la formación médica debe participar en los diseños y en las reformas de los sistemas de salud. Eso nos lleva en varias formas a considerar algunos elementos. La aparición de la medicina de familia y del médico de familia responden a una necesidad social, a una necesidad que inclusive nosotros mismos como gremio médico hemos propiciado, o propiciamos a través de los años, desde el 1800. La implementación de medicina familiar disminuye costos, mejora los indicadores en salud y aumenta la satisfacción de los usuarios, que es lo que más nos interesa de nuestros pacientes. Aumenta y mejora el cuidado de pacientes. ¿Cómo formamos médicos familiares? Es la pregunta. ¿Para qué y el por qué? Queda a discusión. Ahí hay unos elementos para muchos foros posteriores. ¿Cómo sería lo ideal? Recogiendo todo esto, la Organización Mundial de Médicos Familiares y Generales, en el año 2013, lanza el libro de la contribución del médico familiar para el crecimiento e implementación de los sistemas de salud.
En esa segunda edición, él define cuáles son la organización por la que nos regimos los médicos familiares a nivel internacional, cuáles son los principios sobre los cuales se debe educar y formar a un médico familiar. Ellos son: capacítelos en acceso a primer contacto, que determinen si está enfermo o no está enfermo y necesita seguir en el tránsito del sistema. Capacítelos en atención integral e integrada, que solucione, que sea resolutivo, que mantenga continuidad en la atención, así sea informativa, interpersonal, institucional. Coordine, que ese médico coordine o forme a esos médicos familiares que coordinen la atención del médico a través del sistema, que tengan actividades de prevención y que tengan una orientación familiar, comunitaria y lo principal, centrada en el paciente. Esos son los principios definidos para formar y educar médicos familiares a nivel mundial. ¿Qué debe tener como currículo esa formación? Debe tomar esos principios que acabamos de hablar, debe organizar los principios alrededor de un currículo único en el cual debe estar confeccionado de acuerdo a las necesidades de la sociedad, las necesidades locales. Si queremos montar un programa de medicina familiar en San Andrés, tenemos que saber cuáles son las enfermedades prevalentes en San Andrés, en Guainía, en Arauca, en Bogotá, en el norte, en el sur de la misma ciudad. Tenemos que montar de acuerdo a esas condiciones y enfermedades prevalentes, teniendo en cuenta estos principios. Se deben crear competencias específicas para resolver esas necesidades. Y se deben considerar todos los ambientes de ejercicio del médico familiar, que ahora vamos a nombrarlos: ambiente ambulatorio, ambiente comunitario, ambiente hospitalario, ambiente en urgencias, ambiente virtual. Debe incluir condiciones de salud y enfermedad de los diferentes grupos etarios: recién nacidos, niños, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas, adultos con todas sus características, con todas sus subdivisiones. Debe haber una atención integral e integrada y no convertirse en remito, cambio, sino en resolver, resolutivo. Manejar condiciones prevalentes de los pacientes de esos grupos etarios y tener una coordinación con los equipos y los sistemas de salud. Debe incluir a la familia, a la comunidad y con los equipos de salud. Capacitar a los equipos de salud. Deben capacitarse los equipos de salud. ¿Bajo qué estructura? Bajo una estructura académica, que es un currículo, con unas competencias. Bajo una estructura que puede ser organizacional, una unidad o un departamento de medicina familiar que sea identificado. Establecer una serie de alianzas con los aseguradores, con los prestadores, con los pacientes, alianzas con los usuarios, alianzas con el pregrado, que es lo importantísimo. Afiliación, esa estructura para poder formar necesitamos tener afiliaciones nacionales, internacionales, regionales. Un recurso humano altamente capacitado, que sea líder, que tenga profesores, incluyendo estudiantes, incluyendo los pacientes. Una estructura y financiación con una financiación segura, eso es muy fácil decirlo, ¿sí? No tenemos financiación segura para nada. Tener unos centros propios de atención en medicina familiar y crear ambientes donde el médico familiar pueda trabajar, los diferentes ambientes. ¿Bajo qué modelo o cómo se propone que se haga educación y formación en medicina familiar? A través de la adquisición de competencias. Y las competencias, inclusive hay estudios donde dicen las competencias son más fáciles de adquirir por parte de personas que ya tienen un pregrado, y son más fáciles las competencias en el posgrado y en la especialidad. Casi que la especialidad es igual a competencias. Debemos tener una evolución de esa instrucción académica a la formación basada en competencias. Ya no más textos, ya no más academia, metámoslos con el paciente, miremos qué necesidades tiene, cómo tenemos que resolverlo. Eso cambia completamente la forma de educación y la forma de evaluación. Ya no más respuestas múltiples, de escogencia múltiple, en donde se evalúa un momento, sino evaluemos al médico, al especialista o al profesional en competencias, sí o no, la adquirió o no la adquirió. Pero eso no solo requiere que se forme el residente, sino que se formen los profesores. Los profesores tenemos que aprender a enseñar bajo competencias y tenemos que aprender a evaluar en competencias. Tenemos que involucrar competencias que sean prácticas para la vida real, ¿sí? No
para lo que está en los textos. Priorizar listas de chequeo, exámenes clínicos estructurados, evaluación y aplicación en los sitios de trabajo, usar los modelos de simulación, tecnología, online, teleconferencias, telemedicinas, utilizar los portafolios de atención y mantener algo muy importante que es la graduación en la evaluación, hacer grados en la evaluación, una evaluación sumativa y ir competencias sobre un mismo tema pero de forma progresiva. Cómo esta formación de médicos familiares bajo competencias, bajo estas estructuras, aplican y pueden favorecer el pregrado. Entonces, los aportes de la medicina familiar en el pregrado son muchos, son variados. Primero, participación en los mismos currículos. Se debe incluir en los currículos de pregrado módulos y transversales medicina familiar, desde el primero hasta el último semestre. Los docentes de medicina familiar deben ser visualizados en el pregrado. Deben ser identificados como médicos familiares. Debe ser o son los que integran las ciencias clínicas con las ciencias básicas. Integrar al paciente y a la comunidad. Los estudiantes de pregrado deben tener contacto pronto y frecuente con la comunidad. Debe estar ese médico familiar en diferentes ambientes, priorizar actividades de promoción y prevención y tener en cuenta los determinantes sociales en la formación. Por supuesto, todos los principios de atención primaria y por supuesto el médico familiar o la medicina familiar sirve para capacitar a los equipos de salud, profesionales y no profesionales de ese equipo, para ser líder o partícipe de un equipo de salud y por supuesto para promover el trabajo en equipo. Esos son los beneficios de la medicina familiar en el pregrado. Nos preguntan en muchas ocasiones y ha sido uno de los temas que hemos con nuestros compañeros médicos familiares de las otras facultades durante mucho tiempo, pero ¿por qué especialidad? Si es especialidad, ¿por qué? Creo que hay justificaciones suficientes. Tenemos un ámbito propio de actividades, tenemos un cuerpo propio de conocimiento, tenemos unas habilidades y destrezas con actitudes y competencias definidas para esos conocimientos propios y para esas necesidades de las poblaciones que tenemos a cargo. Tenemos áreas propias de investigación y tenemos publicaciones propias. Y tenemos asociaciones nacionales y regionales propias desde hace muchos años, desde los años 60, por eso la medicina familiar es una especialidad clínica. Somos una especialización médico-quirúrgica. Tenemos unos contextos de trabajo determinados y sugeridos por la Organización Mundial de Médicos Familiares, unos contextos que van desde la baja hasta la mediana y alta, ¿sí? Niveles sociales de países, de ingresos, en casa, en hospitales, en clínicas, en comunidades. Podemos trabajar a nivel rural, suburbano, en ambientes urbanos, podemos trabajar solos, no es lo ideal, pero podemos trabajar en grupos de trabajo medianos, ¿sí? Y por supuesto podemos trabajar en el área pública, en el área privada y hacer enlace entre las dos. Esos son los contextos de trabajo definidos, los rangos para nosotros hacer medicina de familia. Tenemos unos alcances que nos decían, hay que tener mucho cuidado en los alcances, claro, hay que tenerlos, pero en esos alcances, primero que se respete el alcance y que los alcances de las otras especialidades no nos invadan. Tenemos unos alcances, tenemos un cuerpo propio, trabajamos sobre familias, trabajamos sobre comunidad, trabajamos sobre persona. Tenemos cuidado de los pacientes desde el útero hasta la tumba, ¿sí? Podemos hacer atención primaria, secundaria, prevención, cuidado primario, secundario, terciario, manejo de las enfermedades más prevalentes, incluyendo casos de emergencias, como profesores, como coordinadores y administradores. Por supuesto que es unas amplias tendencias, unos amplios ambientes, pero tenemos varios escenarios de trabajo, ambulatorio, hospitalario, en urgencias, comunitario, en investigación, en educación y en administrador y administrativo. ¿Qué tenemos que hacer? Formar a nuestros residentes, formar a nuestros aspirantes en cada uno de ellos, porque esto en un día puede tener un médico familiar contacto con todos estos ambientes. O depende la zona, si va Perra Perdida a Córdoba,
a Lorica, si va al Guainía, pues va a tener otras competencias, pero yo no puedo limitarle el aprendizaje o la formación a ese médico familiar o a ese residente. Eso es medicina familiar. Como parte final quería comentarles la parte que hemos venido trabajando en conjunto con el ministerio y se han definido unas modalidades de formación. Los 6 programas activos tienen 3 programas de formación o 3 modalidades de formación. Un programa tradicional, vocacional, que está dado en el posgrado, que está posterior al rural, que son 3 años de especialización exhaustiva, con altos niveles de calidad, exigente a nuestros residentes, ¿sí? Una modalidad que involucra adquisición de esas competencias desde el internado en el rural y un año después. Y una modalidad que es la reconversión de los médicos familiares y la formación en el servicio. Vamos a formar médicos generales en medicina familiar y darles herramientas, esa formación en servicio. Para eso necesitamos un currículo único, un perfil único, unas competencias definidas. En eso hemos avanzado durante más de año y medio, las 6 facultades. Se ha creado una definición de qué es el perfil que el médico familiar se necesita para Colombia. Soñamos ese médico familiar para Colombia y por consenso se determinó, y me permito leerlo, es extenso, aunque podría ser que no sabemos en el 80%, pero para nosotros la definición del currículo único que está en proceso, ¿sí? Es el médico familiar para Colombia, es un especialista clínico que lidera cuidado primario desde la salud, desde el enfoque holístico, ecosistémico, de los determinantes sociales en salud, centrado en la comprensión de relaciones entre las personas como seres biopsicosociales, familias y comunidades, para contribuir a la reducción de inequidades en salud, según las etapas del ciclo vital y familiar, comprensión de la salud y enfermedad como parte del proceso vital humano. Creo que recogemos con esa definición todo lo que nos han venido pidiendo en 1950. ¿Sí? El médico familiar gestiona la longitudinalidad de la atención integral desde el primer contacto de la población con los servicios de salud y lo acompañamos a través del servicio. Y combina herramientas de ciencias de la salud con las ciencias sociales para cuidar de manera integral y continua a las personas, sus familias y comunidades, aplicando sus principios de humanismo, profesionalismo, juicio crítico y toma de decisiones informadas. Ese es el perfil que queremos, ese es el perfil que estamos trabajando, con una serie de atributos que hemos definido y unas competencias para cumplir esos atributos, y entre esos atributos que nuestros médicos sean innovadores, investigadores, que tengan la capacidad de hacer la comprensión humana, prestador de servicios integral, resolutivo, líder e integrante de servicios de salud, educador, comunicador, gestor y articulador del cambio. Por supuesto que tenemos necesidad